Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Vamos a hablar de esos dramas que ocurren alrededor de la pandemia. Con justicia, a Feliciano Soriano se le llama el monstruo de Chontalí, porque un hombre capaz de atar a su propia hija a una viga para luego golpearla salvajemente y someterla a las más asquerosas perversiones sexuales, no merece ser llamado de otro hombre. Es de verdad lo que estoy diciendo, un ser abominable. A ver, estamos hablando de una criatura de 13 años y el nombre de ella y de su mamá las vamos a mantener en reserva por obvias razones. Y todo empieza con una relación fugaz, matrimonio, y una relación que deviene en tóxica, maltratos físicos, maltratos psicológicos que la madre aguanta, hasta que empieza a escuchar rumores de las costumbres de su esposo. Trepar las paredes de las casas del pueblo para violar a las mujeres ahí en el pueblo donde vivían. Y ella no da crédito hasta que un buen día lo sorprende infragante y entonces ahí sí se da cuenta. Intervienen las rondas campesinas, pero este sujeto soriano logra fugarse y durante un año desaparece. Durante un año en el que, por supuesto, no se hace cargo económicamente de los hijos que tiene con esta mujer. Ella le entabla un juicio de alimentos y logra que el juez pida prisión y además lo obliga a pagar todo lo que no pagó durante ese año. Soriano no se lo perdonó y desde que recupera su libertad la somete a un acoso sistemático y macabro, lo van a ver. Y ya en plena cuarentena, cuando la madre de esta criatura se va al mercado, él aprovecha, ingresa a la casa, los vecinos son testigos, y ocurre esta escena que es literalmente de terror. Angélica Villegas me dice, es tan duro escucharlo, es tan duro escuchar a esta madre narrar y reconstruir ella misma todo lo que ocurrió ese día y cómo encontraron a su hija, que escarapela el cuerpo. Ahora, este sujeto está en la cárcel. Y esta madre y esta niña se mueren de terror porque dicen, en plena cuarentena, sin juzgados, que estén al día, con la policía preocupada en otros temas, y si los sueltan, ¿qué hacemos? Salen y nos matan. Angélica Villegas en el reportaje. Aquí, señorita, le encontraron los testigos así a mi hija, colgada de manos atadas las manos y atadas los pies. Acá quiso asfixiarla, violarla, hacer lo que él le da la gana. Esta impactante fotografía de una niña de 13 años maniatada y con signos de agresión en Jaén durante la cuarentena terminaba siendo la única prueba del ensañamiento de su propio padre con ella, quien según la denuncia la secuestró, torturó y abusó sexualmente de la menor hasta casi matarla, burlando el aislamiento y la orden de alejamiento que sobre él pesaba. Avanza a coger su mano, cuelga la mano acá, hasta eso, más gritaba mi hija, hasta eso agarra, le cuelga la otra brazo allá, donde ella seguía gritando. Era esta la única denuncia de abuso sexual infantil que recaía sobre Felizardo Soriano, apodado como el monstruo de Chontalí. Eran mediados de 1998 al noroeste de Jaén, en el poblado de Chontalí, cuando el hombre de esta foto, llamado Felizardo Soriano, se retrataba en su matrimonio con esta joven, que apenas cumplía su mayoría de edad. La esposa de Felizardo provenía de una familia que sembraba café y lo conoció cuando él trabajaba como ayudante para los padres de ella. En estos retratos, los suegros y cuñados de Felizardo llegarían al común acuerdo de que su mirada ya irradiaba las peores intenciones, como nos cuenta la mujer con la que se casó, quien tiembla de miedo de tan solo mencionarlo. Conocí durante un tiempo, estuve en Chiclayo, regresé a mis padres a visitarlo. En un mes que le conocí, me comprometí con él. Los pocos recursos de esta madre la llevaron a pedir prestado un teléfono para contarnos su historia, llevada por su sed de justicia, enviándonos estos videos a nuestro WhatsApp, en vista que la poca cobertura del poblado donde vive nos imposibilitó comunicarnos con ella por otras plataformas. Así que buscando conocer más de esta historia, contactamos a su hermana, quien está en otro punto del Perú, y nos contó que cuando Felizardo logró casarse, comenzó a mostrar su peor faceta en público. Él era una persona violenta, celoso, varias veces le pegaba a mi hermana, y entonces nosotros siempre hemos estado en desacuerdo en esa relación, ¿no?
tanto mis padres como nosotros, la familia, no le hemos querido a ese hombre en nuestra familia. ¿Cómo sabes tú que este hombre golpeaba a tu hermana? Cuando yo tenía 9 años, yo veía cómo la maltrataba a mi hermana, le golpeaba, ¿no? Tú me indicas que en algún momento llegas a presenciar actitudes violentas de él hacia tu hermana. ¿Pudieras por favor decirme específicamente cuáles fueron? Le agarraba de los pelos, le arranchaba la ropa y muchas veces ahí como mi papá iba, hablaba con él, le decía de tienen que vivir bonito y todo. Bueno, mi hermana no se separó. ¿Ustedes le aconsejaron a tu hermana que tuviera cuidado de que esto no era el mejor comienzo para la relación? Mis padres siempre le han dicho que se separen, ¿no? Pero sin embargo ella seguía la relación, ¿no? Decía por sus hijas. Yo he sido golpeada siempre por ese hombre, he sido maltratada. Cuando había reuniones, cuando a veces me sacaban a bailar y a veces se ponía celoso. Donde me llevaba a la casa, me daba 2 cachetadas y le hacía sangrar mis labios. Y me daba patadas. A pocos meses de un infierno matrimonial, Felizardo no solo se convertiría en el verdugo de su esposa, quien ya esperaba una primera hija de ambos, sino en el monstruo de todo el pueblo, en vista que se rumoraba que acosaba sexualmente a las mujeres de Chontalí, algo que su esposa no creería del todo, hasta que intentó ultrajar a un familiar en una reunión donde estaban. Siempre la ronda parado alrededor de mi casa, buscándolo porque se había metido a abusar de su esposa, de su primo. Y escapó de las rondas campesinas, luego después se fue, regresó y hacía lo que quería, como quien decir que no le habían hecho nada. Después que Felizardo se vio envuelto en esta aberración, su esposa confirma que está embarazada de él por segunda vez hace 13 años aproximadamente, pero ni eso impidió que decidiera separarse de este sujeto, que no se lo permitiría. Se paraba y venía a amenazarme, si es que acaso yo no me salgo de su casa me iba a matar. Para ese entonces, ya el reporte del abuso sexual que Felizardo presuntamente cometió contra la esposa de un familiar era conocido por las rondas campesinas, pero cuando Felizardo se percató de que iban por él más rondas, huyó un año, reapareciendo al tiempo para enfrentarse nuevamente a la madre de sus 2 hijas, quien le exigía que cumpliera con la pensión de alimentos. Se fue por un tiempo olvidando a sus hijas, que tenía, nunca se acordó de sus hijas, nunca dijo voy a mandar algo para mis hijas, tomó venganza porque yo le puse una denuncia contra alimentos para él después de un tiempo, cuando yo a mis hijas les había hecho bien grandes, mi hija ya terminó la secundaria y él no se acordaba de darles algo. La exesposa de Felizardo nos decía que cuando ella lo denunció por no cumplir con su pensión de alimentos, él comenzó a amenazarla de muerte y un juzgado tuvo que prohibirle que se acercara a ella y a sus hijas, algo que terminaría por sacar lo peor de este hombre, quien hasta el año pasado fue nuevamente denunciado por irrumpir en casa de menores de edad para ultrajarlas, llegando así la cuarentena, donde este sujeto habría comenzado a vigilar frecuentemente la casa de la madre de sus hijas, quien dice que él aprovechó que no estaban para entrar a robar. Primera vez se avienta por este hueco de acá a robarme. Ha subido y ha bajado por este lado. Hay un hueco acá. El apodado monstruo de Chontalí no solo le habría robado 5.000 soles, de acuerdo a lo que nos indicaba, sino que habría dejado un macabro mensaje sexual en la vivienda. Me lleva mi ropa íntima, lo rocea, sale, pone las prendas, lo lleva las prendas de mi hija, lo lleva fotos, rompe fotos, lleva mi dinero. Y entonces, el 16 de abril, en pleno aislamiento obligatorio, Felizardo ganaría terreno, pues seguiría vigilando la casa de su exmujer. Y al ver que ella salió, dejando dormidas a sus 2 hijas de 13 y 6 años, este hombre irrumpiría en el lugar, llegando al techo de la vivienda a través de una casa vecina, para así ingresar al domicilio, donde su hija de 13 años, al escuchar sus pasos y consciente de que era él, le dice a su hermana menor de 6 que corra a esconderse en la cocina.
Acá se esconde mi hija. Se esconde mi hija la pequeña al pie de mi mesa. El mantel es bien largo. Dice que cuando lo veía, le veía los pies, nomás que le buscaba a mi hija. Mientras que la niña de 6 años se escondía en la cocina, su hermana de 13 subió hasta el dormitorio a resguardarse, pero su propio padre la emboscó antes de que pudiera ponerse a buen recaudo. Subí arriba, subí acá, escalera, subí acá, sube, empuja esta puerta, agarra a mi hija así acá. Como es de triple y no tiene fuerza, agarra, le empuja, agarra un trapo donde tiene su ropa sucia de mi hija, la agarra, le envuelve la boca para que no hable nada. Mi hija gritaba diciendo, ya Félix, Chela, agarra a él, le empuja, le suena, agarra zapatos, y acá, que tiene zapatos acá, le suena de sus caderas, él avanza a coger su mano, cuelga la mano acá, hasta eso, más gritaba mi hija, hasta eso agarra, le cuelga la otra brazo allá, donde ella seguía gritando, agarra una cinta de balar, que había acá, que ya no tiene su cuarto mi hija, le envuelve de los ojos a dar abajo con la cinta y un trapo bien amarrado a mi hija allí para que no respire, se asfixie, de manos y pies, allá una mano, acá la otra, el pie amarrado acá a este palo, acá. Este sujeto agarra y se orina en mi sobrina. Me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Que, o sea, él se orina en su cabeza de mi sobrina. Mi sobrina, como estaba con ropa de dormir, tenía un short puesta, ¿no? Cuando él nada más, pero le empieza a tocar ya sus partes íntimas de mi sobrina. En ese momento, la hermana menor de la víctima, quien estaba escondida en la cocina, subió a ver lo que pasaba y al percatarse que el adolescente corría peligro, salió a pedir ayuda en la calle, por lo que Felizardo huyó, dándose por sorprendido de lo que ocurría y hasta jurando su inocencia en esta primera declaración, pese a que el primer informe médico de su hija revelaba golpes y un estrés postraumático. Pero además, la policía confirmaba el delito, presentando esta foto que tomaron de la menor agredida al llegar al lugar de los hechos. Le preguntaron con la policía que quién hizo esto y dijo que es el padre que tiene de monstruo. Eso es lo que había hecho. Uno lo cuida como madre lo máximo para nuestros hijos, para que ellos vengan hagan lo que quieren. Por favor, señorita, lo único que yo pido es justicia. Hasta el día de hoy, la familia de la menor no ha tenido acceso a su examen médico legista, en vista que indican que la fiscalía se escuda en la cuarentena para no poder entregárselo todavía. Pero hay algo peor, ya que, aunque les informaron que Felizardo Soriano estaría detenido por haber abusado de su propia hija de 13 años, no hay una notificación que se los garantice, y temen que en su regreso, este hombre acabe con sus hijas y su exmujer. En estos tiempos de aislamiento, que aunque deberían de brindar la seguridad de estar a salvo en casa, protegiéndonos de un virus, hay otro virus que no conoce de confinamiento, y son esos abusadores y feminicidas quienes se burlan de la cuarentena a vista y paciencia de los demás. ¿Cuántos, Felizardo, en estos momentos son ese virus que ronda a su próxima víctima? Enhorabuena que el presidente ha dicho en este caso no aplica, claramente, porque acaba de ser puesto en prisión y le imploramos a los fiscales y a los jueces que están viendo el caso, al juez, porque ya esto está en etapa, debería pasar a etapa judicial,
que de ninguna manera se conceda ningún beneficio de apelación y libertad con restricciones, no aplica en este caso, dadas las circunstancias terroríficas que ha detallado Angélica. Y hablaba del presidente, que ha dicho que en este proyecto de indultar o conceder arrestos domiciliarios para deshacinar las cárceles, que son una bomba de tiempo, de ninguna manera entran violadores, narcotraficantes, corruptos, ¿no es cierto? No hay forma de que alguien que es un peligro para la sociedad o que le ha robado al Estado merezca este beneficio aún en estado de pandemia, ya lo dijo el presidente. Y vamos a hablar de la pandemia, porque el drama de nuestro país en esta pandemia es que nos ha sorprendido con un sistema de salud en muletas, por no decir en estado de UCI. Un sistema precario que se evidencia a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno con medidas restrictivas, que en su mayoría hemos obedecido, para darse tiempo de poder equipar al equipo de salud y proteger a los médicos, a las enfermeras y a los técnicos. Esa precariedad que se evidencia en lo que hemos visto en el hospital Unanue, ¿no es cierto? Los cuerpos de las víctimas mortales del coronavirus en camillas a la intemperie. O lo que es peor, lo que se ha visto en el hospital de Lambayeque, los cuerpos en los pasillos, en bolsas plásticas, hinchándose durante horas, días, hinchándose, derramando líquidos, emanando gases. Ese es el drama en el hospital de Lambayeque. Y lo que es peor, aún no hemos llegado al pico. No hemos llegado al pico y la proyección, le dicen los expertos que ha consultado Richard Apolo, que para la próxima semana la cifra podría doblarse. Entonces, esto suena terrorífico, pero el presidente ayer nos decía, no. Hay una buena noticia en medio de todo, que ya los casos se están duplicando cada 8 días, se ha espaciado y eso nos permite seguir actuando. Entonces podríamos ya llegar mediados de mayo, finales de mayo, al famoso pico de la curva. Los esfuerzos siguen concentrados en equipar a los hospitales, en proteger a los médicos, pero vamos a hablar de lo que significa esa batalla al interior de los hospitales, de lo que significa la batalla del paciente en una cama UCI, que es lo más urgente, ¿no es cierto? Porque usted tiene que saber que el 40% de los pacientes que llegan a una cama UCI no sobrevive. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es esta batalla diaria que libran los médicos? Richard Apolo ingresó, casi como con traje de astronauta, al Hospital Sabogal, para explicarnos in situ en el pabellón COVID cómo es la lucha diaria de médicos y pacientes contra esta pandemia mortal. Este pasadizo del Hospital de Salud Alberto Sabogal Sologuren en el Callao nos conduce por una zona que se podría llamar zona de guerra médica, esa que a diario se libra contra el coronavirus. Y en la habitación 137 encontramos a un herido en batalla. Este hombre de 66 años de edad que lleva 12 días conectado a un ventilador mecánico, aferrándose a la vida. Cuando él ingresó, ¿en qué estado estaba? Su situación era muy complicada, ¿no? Porque, bueno, la edad, más de 60 años, comorbilidad importante, su paciente hipertenso, y bueno, por las imágenes en tomografía, un compromiso severo bilateral en los pulmones. Con pronóstico reservado, la situación de este hombre que permanece sedado desde que fue conectado al ventilador mecánico se agrava por la hipertensión que padece. Los doctores no se rinden y esperan que el hombre de 66 años tampoco lo haga. Nosotros sabemos que la proporción de pacientes que ingresa a UCI, la mortalidad es alta, ¿no? Más o menos entre un 60 o un 70%. Eso quiere decir que de cada 10 pacientes que llegan a la UCI, imagínense 6 o 7 terminan falleciendo. Sin embargo, estamos en esa lucha. Los pacientes, por lo menos que llegan a ventilación mecánica, tienen una posibilidad de sobrevida, todavía importante, la cual la estamos luchando. Porque él sigue, seguimos agotando, no bajamos los brazos. Las cifras oficiales parecen escalofriantes. Casi 46.000 contagiados en el Perú colocaría a nuestro país, según una universidad de Estados Unidos, entre los 15 países del mundo
con el mayor número de contagios en la actualidad. Aunque los casos superan largamente a muchos países de la región, existe un dato importante que explicaría aquello. La diferencia de cifras con relación a nuestro país podría responder, dicen los especialistas, a un mayor número de pruebas de descarte de coronavirus que se vienen realizando en el Perú, haciendo más exacta la data. Si bien el número de contagiados parece alarmante, para los especialistas no lo es tanto, tomando en cuenta, dicen, que el número de contagios en la actualidad se duplica cada 8 días y no 2, 3 o 4 días, como sucedía antes. La población es la que determina el comportamiento de la curva, no el matemático, no el físico, no el químico. Yo puedo calcular que la curva va a ser tal, pero ese es mi cálculo mío, pero el cálculo está en función de la población. Por ejemplo, hoy en Italia se duplican los casos cada 10 días, dentro de mes cada 5 o 7 días. El día que los casos comiencen a duplicarse cada 9, cada 10 días, significa que la curva comienza ya a tener menos casos y poco a poco, décima o 11ª semana cae. Pero lo cierto es que mientras cae la cifra actual de 1.286 fallecidos a consecuencia del COVID-19, asusta a muchos. Así, ahí hemos puesto ayer otro, mira. Para allá no, cholo, acá nomás, ya mira, uno más aquí. Estas imágenes de cuerpos hacinados en camillas, tirados en el suelo, al lado de cajas de cartón, e incluso cadáveres colocados en sillas de ruedas, pertenecen al Hospital Regional de Lambayeque y grafican la situación caótica en cuanto a la poca capacidad de los hospitales en el país para atender a una gran cantidad de pacientes con COVID, sobre todo aquellos que llegan con una complicación respiratoria crítica a consecuencia del coronavirus. Es como que yo hubiera hecho ejercicio, hubiera jugado un partidito, hubiera subido una montaña y estaba con el cansancio. Me falta el aire porque estoy cansado. Pero eso lo siento yo sentado, en reposo, sin haber hecho ninguna actividad. Ese signo ya me hace pensar de que el pulmón está siendo afectado en forma importante. Con la ayuda de un maniquí, Miguel Espinosa, médico intensivista del Hospital Chalaco, Alberto Sabogal de la Red de Salud, me explica que tratando de estabilizar al paciente con COVID, que llega con serias dificultades para respirar, y buscando que llegue el mayor porcentaje de oxígeno al pulmón, en un principio se le coloca al paciente una cánula nasal. En caso de no haber mejoría, los médicos recién proceden a la segunda opción, la mascarilla Venturi, que proporciona un mayor porcentaje de oxígeno al paciente. Sin embargo, si el estrago al pulmón, a consecuencia del coronavirus, ha sido grande, ambas opciones ya no sirven de mucho. Ahí estamos en una situación en la cual ya el paciente está casi en situación de riesgo de muerte. En ese momento se le coloca un aditamento que es la máscara con bolsa no reinhalable. ¿Y qué significa esto? Que esta bolsa se llena de oxígeno puro y el paciente va a respirar oxígeno puro. Pero tal es la cantidad de daño que hay en el pulmón que el oxígeno puro que llega al pulmón no es suficiente para que oxigene la sangre. En esta etapa crítica es cuando los médicos intensivistas echan mano al último recurso, tratando que el oxígeno llegue cuanto antes a los pulmones del paciente. Un paciente que se juega la vida a cada minuto que pasa. No queda más salida que el ventilador mecánico. Sin embargo, aquella opción es la más compleja, teniendo en cuenta el estado de sedación e inconsciencia permanente en que estará el paciente desde que se decide conectarlo al ventilador, en un intento por salvarle la vida. Y para eso tenemos que usar una interfase, algo que nos una el sistema respiratorio del paciente con la tráquea, con el sistema respiratorio artificial. Este tubo que vemos acá, que puede tener diferentes grosores, dependiendo del tamaño del paciente, porque es el grosor de la tráquea, se coloca por la boca, la laringe y la faringe y la tráquea. Se procede a hacer la hiperextensión, a colocar el laringoscopio, para poder con eso
llegar a ver la cuerda vocales y proceder a pasar el tubo a través de la glotis. En ese momento tiene que ser rápido, se saca la guía y se conecta al paciente en forma rápida al ventilador mecánico, ¿sí? Para ver cómo en ese momento el pulmón es inflado por el ventilador. Si bien el ventilador mecánico significa para el paciente una esperanza, lamentablemente la estadística es fría y cruda. Si la mortalidad en cuidados intensivos antes del coronavirus, dicen los médicos de salud Red Sabogal, era 15%. Ahora, ser conectado a un ventilador mecánico con el pulmón seriamente dañado a consecuencia del COVID-19 ha elevado esa mortalidad a 40%. Gente que está con ventiladores, ¿cuántos hay? Ahorita tenemos 17 ventiladores operativos en lo que es nuestra área crítica de COVID aquí, pero también tenemos 3 ventiladores más en emergencia, que también son área COVID. Ajá. Entonces en total tenemos 20 camas. Pero todo ocupado. Estamos a tope. En promedio son 8 a 12 días los que el paciente inconsciente y sedado lucha por su vida. Pasado esos días, si bien no es una regla, las esperanzas de éxito no son muchas. Son pocos los pacientes que lo logran, como este hombre, que la mañana del viernes, cuando ingresamos al área de UCI, de pacientes por COVID-19 de Salud Red Sabogal, tenía 2 horas de habérsele retirado el ventilador mecánico, ese al cual estuvo conectado los últimos 10 días en los que se aferró a la vida. Lo que se ha hecho es hacerle todo el protocolo de retiro del ventilador y se ha utilizado una cánula nasal de alto flujo. Esta es una máquina que le ayuda a recibir una gran cantidad de oxígeno por las fosas nasales. Ajá. También da un poco de presión. Pero él ya puede comer por sí solo. Él pudiera de cada 6 horas comenzar a comer, ajá, ya que ha salido del ventilador. Según el gobierno, existen 849 camas UCI con ventiladores mecánicos a nivel nacional, de los cuales, dice el presidente Vizcarra, 671 están ya ocupadas, quedando entonces actualmente a nivel nacional solo 178, una cifra al parecer insuficiente, teniendo en cuenta el incremento acelerado de contagios, sobre todo en regiones como Loreto, donde la situación parece haberse desbordado. El caso de Loreto se ha agravado porque hay dengue, hay malaria, hay tuberculosis, hay VIH, leptospirosis y hay pobreza extrema. Fíjate, todas las condiciones, un clima que también lo hace una zona muy vulnerable. Bajo esas condiciones, lo que pasa en Loreto era ya explicable y entendible. En Lima, nuestra gran población, yo diría todas las medidas de estas semanas, y esperamos llegar a la octava semana, ha funcionado un 70%. ¿Okay? Significa que todos los que hemos sacrificado, todas las medidas, pero un 30% que no ha funcionado. ¿Por qué? Mercados, migrantes, gente que no acata en muchos lugares, muchos conos, por hambre, por necesidad. O sea, Lima hemos acatado y eso hace que el impacto de las medidas no han sido tan graves si en Lima no se hubiera acatado. A una semana de levantamiento de la cuarentena, además del incremento de las cifras de contagios y fallecidos, lo que asusta a muchos es lo que hace unos días ha comprobado el gobierno, que los mercados son grandes focos de infección del coronavirus. Las pruebas de descarte, realizadas en 2 mercados conocidos de Lima, Caquetá y Surquillo, que arrojaron centenares de contagiados, son prueba de ello. Hemos ido al mercado San Felipe en Surquillo y hemos hecho la prueba a 631 personas. ¿Saben ustedes cuántas personas han dado positivo? 261. Más del 40%. El cerco no solo se hace en los mercados, se hace también en la población. Porque la población también puede haber asintomáticos que estén contagiando. Y eso se puede con pruebas rápidas, entiendo, que al hacer masivamente en muchos lugares, en Comas, Callao, La Victoria, y los focos que en San Juan Urigancho, con equipos, se toman, igual que en Caquetá, muestras y se va trabajando con la policía, con el ejército, con la agricultura, y se dan las facilidades para que este grupo esté observado y vigilado 14 días.
Y en ese camino de detectar población moviéndose por sitios de riesgo y tenerla vigilada evitando así que el virus siga propagándose, podría ayudar el proyecto de control de virus dinámico, basado en inteligencia artificial, desarrollado por un grupo de 11 científicos peruanos que trabajan en diversas universidades en el mundo. Básicamente es la probabilidad de contagio con este virus, eso es. Encontrar esa probabilidad gracias a los celulares, a la movilidad que tú tengas. Es la misma movilidad que tú tengas, ¿no? Que tu población tiene, que tu distrito tiene. Que hay que entender la letalidad en el Perú, donde ha sido más fuerte es en Lambayeque, 12%, y en Piura 8%. En Lima ha sido 3%. Por lo tanto, la mortalidad o letalidad es baja, es comparable con los mejores países en el sentido de la letalidad, no como Italia, que es alta. Entonces, también la mortalidad no es que se mueren todos, ese concepto de que se mueren los diabéticos, hipertensos, los que llegaron tardíamente o que tienen mucha enfermedad. Eso que está pasando en Perú igual que en otros países. La mortalidad es alta en los grupos de riesgo. Parte de ese grupo de riesgo es esta señora, intubada y conectada a un ventilador mecánico en UCI de Sabogal desde hace 13 días, cuando el COVID originó el colapso de sus pulmones. En el caso de este paciente, ella no solamente tiene un problema respiratorio, sino un paciente cuando llega a UCI también tiene varias disfunciones. Una parte de las disfunciones es la respiratoria, que es la que vemos comúnmente, pero otros tiene otros problemas renal, que dificultan que pueda salir más rápido del ventilador mecánico. Según cómo pinta el panorama, en adelante dependerá de cada uno de nosotros y las medidas de higiene y distancia social que empecemos a tomar, sobre todo en mercados, que le pongamos o no freno a la carrera sin cuartel, que si lo dejamos, emprenderá el coronavirus tras el levantamiento de la cuarentena, el 10 de mayo. Hace unas semanas con el médico infectólogo Augusto Tarazona, y él me decía, lo que hemos tenido ha sido una cuarentena con debilidades, una cuarentena perforada, y los resultados los estamos viendo. Hemos llegado a una cifra de contagios que él había pronosticado para este fin de semana, más de 40.000 casos, y van a seguir aumentando de una manera que a usted y a mí y a todos nos va a preocupar. Y nos dijo, no nos podemos confiar de una vacuna que no verá la luz, sino ojalá, en el mejor de los casos, fin de año, principios del próximo. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con este virus, porque va a seguir dando vueltas. Mascarilla, lavado de manos, limpieza, higiene, desinfección, distancia social. Esa va a ser la nueva normalidad. Evitar lugares de aglomeración. Y usted mismo tendrá seguramente miedo de, al llegar a la bodega y al llegar al supermercado, que no se le acerquen. Y tendrá que elegir con quién reunirse, con personas que hayan observado una cuarentena y todas estas medidas rigurosamente, como seguramente usted lo hace o trata de hacer. Pero a ver, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de esas lecciones que nos está dejando ya este combate contra la pandemia, porque de malas noticias, ¿no?, tenemos a cucharones todos los días. Y hay que verle el lado positivo de esta situación de crisis, de la crisis la oportunidad. Y eso es lo que hace esta noche Fernando Díaz, porque nos están dejando lecciones y algunas certezas también. Entonces hay un coro de voces que van a enumerar estas lecciones que nos están dejando. Y un coro de voces de lo más disímiles, porque aquí van a estar, por ejemplo, Carlos Galdós, Frida Holler, el escritor Gustavo Rodríguez, un psicólogo, Jorge Yamamoto, e incluso la sexóloga Carolina Mota. Todos ellos tienen algo que contar respecto a esta pandemia. Hablemos, por ejemplo, de eso que nos define, besucones, apapachadores como somos, ¿no es cierto? Tan dados al beso, al abrazo, al apretón de manos, al punto de que hemos normalizado algo que es una costumbre totalmente made in Perú y que Frida Holler dice es de lo más antihigiénico. Rotar el vaso de la chela. Todos toman en de uno y para abajo la espuma. Eso ya no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar porque no sabemos quién en ese grupo de la chela está con COVID y no tiene los síntomas. Vamos a hablar de la tecnología que antes nos aislaba, ¿no? La mesa en el restaurante, el papá el celular, la mamá el celular, el hijo el celular, aislados. Hoy la tecnología es la que nos conecta y nos une. Vamos a hablar de
redescubrir esa familia disfuncional que nos tocó en suerte y con la que hemos tenido que cumplir cuarentena y cómo se han podido ajustar los engranajes. Vea el testimonio de Carlos Galdós, que tuvo que hacer su cuarentena en soledad y hace una catarsis realmente conmovedora. Y Carolina Mota nos habla del sexo, porque hasta el sexo se ha visto afectado, ¿o no? Pero Carolina Mota dice, hasta la fiera más salvaje le da prioridad a la supervivencia que a la cópula. Pero para eso también está la tecnología. Vean la nota de Fernando Díaz. ¿A qué suenan las calles de Lima cuando están vacías? ¿Se impone acaso la dictadura del silencio? ¿O la memoria nos arrastra a ese sonido urbano que ha desaparecido de golpe y porrazo? De los claxons reventando los decibeles, de las vivanderas y ambulantes, de la fiesta hasta el amanecer, de plegarias vestidas de un mar morado en octubre, o de miles de gargantas gritando aquel gol que por muchos meses no volveremos a ver desde una tribuna. Hemos pasado a tener que resetear nuestra habitual convivencia. Lo que se espera es que haya una suerte de regreso a una vida de pequeña comunidad rural, ¿no? Una vuelta más a los principios. Hoy quizás impera la claustrofobia, las ganas de salir, la nostalgia por lo que fuimos, la chela del mismo vaso, el cigarrito entre varios, las risas de los niños en un parque. Bailaremos marinera con mascarilla. ¿Cuán seguro será un beso furtivo de aquí hasta diciembre? De todos los sentidos es el tacto el que menos vamos a usar, pero lo vamos a suplir seguramente creativamente con nuevos rituales. No estoy obligada a besar a nadie, ¿no? Ni tampoco a darle la mano ahora a nadie. Y eso tenemos que ir asimilándolo de a pocos, me imagino. Yo no sé qué harán ustedes, pero yo te digo lo que yo sí voy a hacer. Yo lo que no vuelvo nunca más a hacer en mi vida es a no contestarle el teléfono a mi vieja porque estoy ocupado chambeando. Eso no vuelve a ocurrir nunca más en mi vida. Por ahora, vivimos la ansiedad por saber en qué nos convertiremos cuando todo esto termine. ¿Cómo será el día después de mañana? Llevamos 49 días de confinamiento. Muchas familias han acatado esta nueva forma de vida, yendo y viniendo por los pasillos como si fuéramos leones enjaulados, caminando de la sala a la cocina o viendo la vida pasar, ¿no?, desde una ventana. Este es el primer reportaje que hago íntegramente desde mi casa, sin haber pisado el canal. ¿Cómo será nuestra vida cuando todo vuelva a la normalidad? Nos convertiremos en fanáticos de la limpieza, tendremos que andar siempre con guantes, con mascarilla, quizás desinfectándolo todo. Oleremos siempre a lejía y alcohol. Tendremos que desinfectar los botones, los ascensores, teniendo miedo de quién tenemos al costado. ¿Cuándo volveremos a besar, a bailar, a abrazarnos como antes? ¿Se han puesto a pensar qué pasará con nosotros cuando nos demos cuenta de que ya no somos los mismos de antes? Ya se habla del taxi burbuja, de los nuevos asientos en los aviones, del regreso del delivery, de emblemáticas cafeterías que han tenido que mutar a una nueva idea de negocio. Y es que en los próximos meses la humanidad entera vivirá tiempos de adaptación, de ingenio y creatividad en busca de la supervivencia. ¿Y los peruanos qué haremos? Esta pandemia para el Perú es una especie de terremoto en cámara lenta, ¿no? Por el cual vamos despertando a cuál es la situación actual, que nos muestra heroísmos por un lado y grandezas, pero también nos muestra pues las tropelías que se han ido cometiendo y los grandes descuidos que hemos tenido, ¿no? Es como el contador que llega de pronto a tu empresa y te hace la auditoría así.
Y en esa auditoría el balance es hasta ahora negativo. Hay cuentas que no cuadran. El sacrificio del encierro que muchos han hecho pareciera en vano ante las cifras de contagiados y muertos. 1.286 familias están de luto. Anónimos y mediáticos viven un duelo inenarrable. Lo que hoy yo puedo sentir respecto a X persona que yo no le haya contestado el teléfono y que sepa que ya no va a estar más, es una mierda, ¿me entiendes? Y si yo no saco una elección de eso, soy un imbécil, soy un cretino. Entonces, eso. Y si yo me instalo en el lado, sí, el coronavirus, la pandemia, se llevó a esta persona, no aprendí nada. Se nos dijo desde el primer día que debíamos quedarnos en casa y eso fue una revolución y una tortura para aquellos que les gustaba compartir con los amigos más que con la familia. Tuvieron que aguantar el encierro entre cuatro paredes. Pero como dicen las abuelas, a veces somos candil de la calle y oscuridad en la casa. Huyo de esta familia caótica en donde estoy, huyo de este lugar caótico en donde estoy. No es momento de huir, creo que es momento de enfrentarnos a navegar a nuestro interior. Y nuestro interior también contempla a nuestra familia, cómo estamos como familia, ¿no? En estos casi 50 días la mayoría hemos hecho un viaje a la semilla. Tu familia es ahora tu mejor termómetro emocional. Pero Carlos Galdós pasa la cuarentena solo. Sus hijos no viven con él y no podía verlos hasta hacerse la prueba de descarte. Para mí la hora, ¿sabes cuál es la hora más brava? Los fines de semana, por ejemplo, 5 o 6 de la tarde, me voy al sótano. Y de lunes a viernes, tipo 7:30 de la noche, es un momento entre el silencio absoluto, ¿no? No sé, ahí me voy también y me lo permito. O sea, permito irme a ese lugar incómodo, de pena, de tristeza, incomodísimo. A un pueblo tan querendón como el peruano, a la mejor hinchada del mundo le tenía que pasar esto. Le amarraron las manos y le pusieron una barrera en los labios. La falta de oxitocina, la famosa hormona de la felicidad, aumentará a partir de hoy las consultas en el psicólogo. Ahora ya no vamos a poder dar ese abrazo de oso, como lo decíamos, ese abrazo sándwich en donde nos apapachábamos todos, pero vamos a tener que hacer un abrazo de corazón. Ese abrazo de corazón es ese abrazo en donde lo primero que existe es un contacto visual. Yo te miro, me conecto contigo y de esa manera entonces puedo llegar incluso a autoabrazarme imaginando que te estoy abrazando, porque evidentemente ahora estamos a 1 metro o 2 metros de distancia. La sonrisa es la ventana del alma, ese es el lema de los odontólogos, pero ahora será la mirada, los codos o los pies los que expresen todo nuestro catálogo emocional. La comunicación de aquí a aquí va a ser más difícil, ¿ok? Entonces todas aquellas personas que tienen la mirada más expresiva, va a ser oportunidad de que digan, mira, me estás entendiendo, entonces ya le vas a hablar al que te vende la verdura con el guiño de ojo, mira, quiero esa verdura, mira, qué sé yo. El cortejo también va a cambiar, yo creo que eso va a ser muy divertido, porque va a sacar el lado creativo de la gente. Nosotros somos querendones, nos gusta abrazar, nos gusta besarnos, nos gusta compartir la comida de un mismo plato de la fuente, nos encanta pasar el vaso de cerveza. Son cosas que están muy arraigadas, que nos parecen muy naturales y que situaciones como esta, crisis como esta, las ponen en cuestión. Los próximos meses nos depararán entonces una sequía de besos, sobre todo aquellos que eran más una imposición social para muchas mujeres. En España son 2 y en Francia 3. El saludo con beso en la mejilla a alguien desconocido se terminó con la pandemia. Y teníamos la obligación de besar, o sea, nunca le encontré sentido a eso, porque además tenemos que recordar que el beso en sí fue institucionalizado, por decirlo así, con las personas que uno ama, con las personas que uno tiene pasión, con las personas que sientes cariño, es igual que el abrazo, ¿no es cierto?, con amor. Hoy estamos casi obligados a corregir hábitos o modificarlos. Las muestras de cariño a través del contacto físico serán reemplazadas por gestos virtuales en una videollamada. Y es que las famosas gotículas cargadas de coronavirus no solo se expulsan en un estornudo.
es como cuando vas a un cóctel y tienes las yuquitas y te pasan la palta, ¿no es cierto? Entonces la gente, la yuquita, la palta, más que espérese, no se vaya, y vuelvo a meter otra vez. ¡Wow! Eso es increíble, por eso es que nunca como yo nada que tenga que ser compartido con otras personas, porque están ahí todas las bacterias. Para muchos es el fin de los piqueos con salsitas de palta emocionada o los restaurantes buffet en donde todos prácticamente metíamos las narices en la comida. La etiqueta está llena de detalles, dice Frida Holler. Se acabaron las velas de cumpleaños. Estas seguirán apagándose, pero ya no a soplidos. Recordemos cómo dejamos de fumar en los cines, porque la película no continuaba hasta que el patancito que prendió su cigarro lo apagaba, y ahí, por apanado bullying colectivo, se le invitaba amablemente a que se comporte de acuerdo a la norma. Mientras no haya una vacuna, no habrán eventos públicos masivos, al menos por este año. Las válvulas de escape serán limitadas. Aquel que decía que bailar pegados era bailar, tendrá ahora que hacerlo a más de 1 metro de distancia. En los casos de los bailes específicamente de pareja o de grupo, como vendría a ser el reggaetón, la marinera, el tango, la salsa, yo creo que a través del tiempo estos mismos bailes han venido evolucionando y han venido cambiando, han venido tomando otras formas, y creo que va a suceder lo mismo. Vamos a encontrar diferentes fórmulas o diferentes acciones de cómo poder seguir bailando y seguir transmitiendo la esencia de cada uno de estos bailes sin la necesidad de ese contacto físico. La marinera, un baile de cortejo nato, o el tango, donde la respiración es casi boca a boca, están ahora buscando nuevas propuestas. Las academias han comenzado a dar clases de baile virtual. Bailes de pareja, en algunos casos de matrimonios o de familias que puedan estar juntos, se va a mantener, pero sí van a comenzar a salir diferentes alternativas. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra disciplina de baile de pareja, diferentes posturas, como es postura cerrada o postura abierta o de lado a lado. Hoy por hoy, por las circunstancias, el lado a lado o el side by side, como le decimos en nuestro estilo, en el ballroom, es algo de lo que más estamos utilizando para poder crear coreografías, para poder crear diferentes figuras o situaciones de baile que no nos permitan detener, que sigamos bailando, que es lo importante. La otra gran distracción masiva es el deporte, y por ahora están prohibidas las pichanguitas en el barrio. Al ser una disciplina de contacto, el riesgo de tener un jugador contagiado que suda, que escupe en la cancha o vocifera por la calentura del partido convierte al fútbol en víctima del COVID. Los futbolistas están en para. ¿Llegaremos a ver a Messi o al CR7 jugando con mascarilla? El riesgo de contacto se puede minimizar utilizando de repente, como si uno jugase en el frío o en los lugares extremos, que se pone mallas y que se pone guantes. En todo caso, escuchaba que él decía la probabilidad de contagio es más que por contacto por vía aérea. No sé si existiría la posibilidad de jugar con algún tipo de mascarilla, o qué tan cómodo sea o qué tanto se puede hacer. Digamos que siento que esos son protocolos que lo tienen que decir los médicos. El hombre es a la larga un primate pensante capaz de desarrollar hábitos. Antes de la llegada del SIDA en los 80, se proclamaba el amor libre. El VIH nos metió el miedo y el chip que debíamos usar un condón previo a una relación sexual. Para la sexóloga Carolina Mota, el instinto de supervivencia está muy por encima del deseo sexual. Las relaciones virtuales son excelentes, y no son excelentes solamente en los momentos de cuarentena, son excelentes en cualquier momento, pero sobre todo ahora en cuarentena, porque puede ser que hayamos quedado alejados de nuestra pareja, y esa es una forma pues que nos va a acercar, y que después cuando tengamos ese encuentro vaya a ser fabuloso. La cuarentena ha incrementado la búsqueda del placer solitario, pero también la ciberinfidelidad. Y es que el sexting será más usado que antes en esos días de inamovilidad absoluta.
Un tip que te puedo dar, por ejemplo, es que ella se puede ir para el cuarto, tú puedes estar en la sala, en el sofá de la sala, y pueden hacer sexting. Ese sexting va a reavivar la relación, porque además que muchas cosas no nos atrevemos a decirlas cara a cara, pero sí nos atrevemos a escribirlas. Pero esta crisis a todo nivel ha permitido desarrollar otros entornos laborales como el trabajo remoto. Los próximos años serán cruciales para la formalización de muchas empresas. Ese 70% de economía informal y los independientes han comprobado que sí necesitan un buen seguro de salud y también una jubilación digna. A veces enfocamos la formalidad o la informalidad laboral porque un trabajador no tiene CTS o no va a tener gratis o no va a tener vacaciones, cuando nos hemos dado cuenta que la formalidad laboral va mucho más allá que los beneficios laborales y va fundamentalmente en relación a los temas de seguridad y salud, de tener una protección de jubilación o un fondo que me permita responder ante situaciones como estas. Los más de 1.200 muertos en el Perú y 248.000 en el mundo evidencian la enorme importancia de contar con un sistema de salud pública al alcance de todos. Estábamos acostumbrados a no tener seguros, a no exigir por salud, a pensar que el sistema privado es lo único que puede salvarnos, ¿no? Y dolorosamente nos damos cuenta que no es tanto así. Entonces yo creo que muchas nociones se van a equilibrar y definitivamente la salud va a ser uno de los grandes temas a discutir en los próximos dos años que vamos a tener, ¿no? Aumentarán las compras por internet, la bicicleta tomará las calles y la humanidad irá en búsqueda de un carnet que te identifique como persona vacunada libre de COVID. Sin desfile militar este año y posiblemente sin celebraciones masivas por el bicentenario el próximo, no hay una bola de cristal para saber qué es lo que nos espera. Lo cierto es que los peruanos estamos atravesando el cambio de comportamientos más importante de los últimos años. Un abrazo a Marcelino Arellano, que ha hecho esta edición, que me ha hecho así un nudito en la garganta. Marcelino Arellano, editor de este gran equipo que es Día D. Gracias a todos nuestros amigos que nos permitieron hacer esto, llevar este mensaje, y ahora quiero invitarlos a ustedes, porque nuestras redes están abiertas para recibir el mensaje que tú quieras enviar. Hoy es día de ¿qué? Completa la frase, mándanos tus mensajes y vamos a ver si hacemos una segunda edición con todo lo que tú quieres decir. Grábate el video, mándatelo mándalos y esa va a ser nuestra tarea pendiente. Con los videos que tú mandes, armar una nueva edición con sus mensajes. Hoy es día de quedarse en casa, señores, de salir solamente si es estrictamente necesario. Hoy es día de ponerse la mascarilla, guardar distancia social, ser muy escrupuloso con la higiene, cuide a los suyos, a los adultos mayores que no salgan si no es necesario. Es día de cuidar a los chicos, de tener extra paciencia, porque sí, la cuarentena nos obliga a estar a todos en casa y sí, nos sacan de quicio pero es día de estar, de acompañar, de tener empatía, de entender y encima de todo eso, de tener fuerzas para sobrellevar, salir adelante y superar esto. Hoy es día de quedarse en casa, señores, de quedarse en casa. Y con esto nos vamos a la pausa. No se olviden, grabe su video con hoy es día de, llena, puntos suspensivos, usted lo llena. Es el día de no moverse de día de. Nos vamos a ir a la pausa, pero el programa viene todavía cargado. Vamos a conversar en vivo con el ministro, vía Skype, con el ministro Edgar Vázquez, porque se anuncia reapertura de actividades y está el rubro turismo y servicios. Y queremos acotar a qué se refiere, qué actividades sí, qué no, bajo qué protocolos. Muchas preguntas sobre el tema, vamos a regresar con eso. Y precisamente con la reactivación económica, ¿cuánto se les está haciendo agua a la boca? Porque ya viene el delivery con el pollo a la brasa, el chaufa o la hamburguesa, pero ¿cómo hacer que no venga con la yapa del COVID, como ha dicho el presidente? De eso les va a contar in situ Lorena Ormeño. Y vamos a regresar también con empresas y emprendimientos enormemente solidarios para darle la mano a los que no les está llegando todavía nada. Pese a los enormes esfuerzos que hace el gobierno, hay familias, hay personas a las que no les llega nada, pero hay empresas y hay personas que dicen, ok, yo te doy la mano. Hoy es día de darte la mano. Con eso vamos a regresar aquí en Día de. No se muevan. Tengo mensaje antes de ir a la pausa. ¿No hay? No hay mensaje. No. Nos vamos a la pausa y volvemos aquí en Día de.
Bueno, entonces hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano, en normas legales, el decreto supremo que anuncia qué actividades están consideradas en la primera fase de reactivación económica. Entonces, quienes están calentando ya motores para ello son los restaurantes, y seguramente a usted se le hace agua a la boca porque ha empezado la cuenta regresiva. Va a tener su pollo a la brasa, la hamburguesa, el chifa, todo eso de lo que se privó durante esta cuarentena prolongada. Ahora, el tema es qué protocolos, qué medidas de seguridad sanitaria deben cumplir para que eso que tanto quiere comer no venga con la yapa del COVID-19, lo dijo el presidente en conferencia de prensa. Bien, el paso a paso que deben de seguir para que toda la cadena esté protegida desde el momento de la producción hasta la entrega en su casa y que empleador y consumidor no terminen con COVID, se lo va a mostrar in situ Lorena Ormeño. Hay otros gremios que están en cola esperando que le den la luz verde, por ejemplo, el gremio de peluquerías y barberías. Han elaborado con el Consejo, con la asesoría de biólogos, un protocolo para ponerlo a consideración de las autoridades y que puede ser perfectamente aplicable a la peluquería de barrio o a las grandes cadenas. El sector de transporte interprovincial, por ejemplo, hay una empresa que está aplicando luz ultravioleta que resulta efectivo, aparentemente, para eliminación de bacterias y virus. El de la construcción, por ejemplo, que le da empleo a más de 3 millones de personas y supone el 6% de nuestro PBI, habla de cuarentenas inteligentes, que la maquinaria se puede echar a andar, porque en el papel todo luce muy bien. Ahora habrá que observar que se cumpla por la seguridad de los trabajadores y por la seguridad de los consumidores, porque hay que recordar, el virus no viaja solo, el virus viaja con nuestros pies. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Doradito, crocante, irresistible. ¡Ay, el pollo a la brasa! Disfrutarlo es una de las experiencias más placenteras y simples de la vida. El pedido está listo. Un momento. ¿Simple? Buenas tardes, señorita Lorena. Mi nombre es Ana Lu y su pedido de Mediterráneo está listo. ¡Pollo! Sí, esta es la nueva normalidad para disfrutar nuestro pollo, donde lo único simple será dejarlo en huesitos. Más de 30 pasos para reducir a su mínima expresión la posibilidad de contagio de coronavirus. Y es que hoy, con más de 3 millones de infectados en el mundo y en Perú más de 1.000 fallecidos, solo protocolos sanitarios estrictos permitirán detener el contagio mientras salvamos al otro enfermo, la economía. Por eso, además del gastronómico, los centros comerciales, el transporte masivo, la belleza o la construcción están elaborando sus propios protocolos. Transformarse para sobrevivir. Su mascarilla no permite verlo, pero Sanalú llega contenta. Ni ella ni sus compañeros perdieron el trabajo cuando la pandemia obligó a cerrar la cadena de pollerías donde labora. Los mozos y recepcionistas pasaron a ser empaquetadores, policías sanitarios o motorizados y comenzaron a ensayar su retorno. Hay un policía sanitario que nos recibe, nos toma la temperatura, hace un registro de esa toma de temperatura para un seguimiento. Luego de ello, hace la desinfección del calzado, verifica que se desinfecta el calzado. Luego pasa a desinfectarse la ropa, la indumentaria con la que se trasladó desde su casa hasta el trabajo. Poner una nueva muda, lavarse las manos de nuevo, pasar al área de proceso, donde desinfectan menaje, mesas de trabajo, equipos y comenzar a desinfectar los vegetales o los productos que van a preparar. Es tanto así, el proveedor también pasa por el mismo proceso de desinfección. Y es que el sector gastronómico será de los primeros en volver a operar, aunque por ahora solo por delivery. Pero siendo el COVID-19 un virus que entra por la boca y viaja en las personas, ¿cómo confiar en la limpieza de producción y entrega? En Mediterráneo es simple. Su delivery es su propio personal, bajo las mismas normas sanitarias de cada eslabón, hasta llegar aquí, la cocina. Oscar ya pasó por el proceso de desinfección previo, ya tiene los EPPs básicos del protocolo, que son las mascarillas, los guantes, el visor, el protector facial y también la cofia de cabello. El hornero, al recibir la orden, procesa a hacer la preparación de la orden. Cada 20 minutos se están desinfectando la bandeja y las veces que sean necesarias también, ¿no? Dentro del proceso, el administrador también cada 20 minutos anuncia el lavado de manos. Del horno sale embolsado a la zona de empaques.
En la zona de empaques ya colocamos los precintos de seguridad y también un sello de seguridad, que así es como le llega al cliente. Así es como se le va a entregar al cliente. Entonces tiene los precintos de seguridad y también tiene un sello adelante. Este sello va a indicar quién lo preparó y quién lo empacó. Este registro es protocolo en los restaurantes de China post-pandemia, que permite, de ser el caso, un seguimiento a los clientes si algún trabajador resultara positivo. Así queda el otro punto crítico, el traslado. Nuestro repartidor llega, nuestro policía sanitario le toma la temperatura, le desinfecta las manos con alcohol, le hace la desinfección de la indumentaria también. Luego ingresa a la zona de espera, el pedido está listo. Ella se desinfecta las manos. La caja son desinfectadas por ellos mismos antes de usarlas. Ella llega con el pedido a la casa del cliente, se retira el casco, se desinfecta las manos, llama a su cliente. Pago sin contacto o dinero en un sobre. Otra vez alcohol, guantes nuevos, 100 segundos. Su pollo calientito va a una banca desinfectada. Listo para devorarlo. Después de todo este circuito que tiene por lo menos unos 30 pasos, o sea, en total, ¿puedo decir que este pollo no tiene ningún riesgo? ¿O no, porque está ningún... sellado y ha pasado todos los procesos previos que hemos revisado. Las cadenas están preparadas, aunque ciertamente gran parte del sector no podrá adaptarse. Esta semana el presidente anunció el retorno paulatino a las actividades económicas, reduciendo su proyección de 8 a 4 meses. Mayo, junio, julio y agosto, para que aproximadamente en cada mes podamos incrementar un 10% de actividad económica con generación de puestos de trabajo. Se formó una comisión para elaborar protocolos sanitarios obligatorios a ser fiscalizados mensualmente. El gran desafío, sin embargo, es la informalidad. Ahí entramos nosotros. Evitar contagios y la muerte consumiendo o usando productos garantizados. Y las empresas cumplir o ser multadas y paralizar su negocio si se presentan positivos. Adecuarse o desaparecer. Así lo han entendido en el transporte masivo de pasajeros. Hasta el 70% a veces del transporte interprovincial entre largas, medianas y cortas distancias lo mueve la informalidad, lo mueven vanes, lo mueven microbuses ante la paciencia de la autoridad. Pero espero que post-COVID, como lo vamos a derrotar, sean las empresas formales. Luis Ixia nos muestra su nuevo ritual, desinfección externa e interna del bus y de los propios pasajeros que una vez embarcados tendrán el distanciamiento social. En este tipo de bus tenemos en el primer piso 12 camas de 160 grados de inclinación que tiene 1,5 metros de distancia en el piso de abajo, que cumple con las normas que está pidiendo de aislamiento. En el segundo piso, aquí sí tenemos una cama que tiene 180 grados de inclinación, o sea, vas totalmente acostado. El pasajero de acá cubre esta mascarilla y con esta ventana que tiene parte de la tela que usamos en la mascarilla. Como esta. O sea, entonces esto nos aísla con el pasajero de acá y con el pasajero de acá. Y teniendo yo a 2 metros el próximo pasajero, que está incluso cubierto por esa mampara, ya no habría necesidad de contacto. Fumigación para cada viaje y una medida adicional usada desde hace 10 años en desinfección de aviones, salas de cine y hospitales. Este es el prototipo de esterilizador ultravioleta que ha desarrollado la empresa Ciba y que está dispuesto a entregar y a regalar a los hospitales de este país. La fórmula es muy simple. En menos de 5 minutos, un vehículo como este podría estar completamente esterilizado. En otras palabras, el virus desaparece. La ventaja que es que la onda es bastante pequeña, estamos hablando de 254 nanómetros y la frecuencia es de estamos hablando de 100 millones de vibraciones por segundo de los fotones que emite esta luz. Entonces esto permite que esta luz ingrese a los microorganismos y destruyan su cadena de ADN, ¿no? Eliminándolo por completo. 99.9% de efectividad eliminando virus y bacterias.
sistema que esta empresa adecuó y está dispuesta a ceder a los que lo necesiten. Y es que si el coronavirus tiene un positivo bueno, es la solidaridad. Hoy rubros completos se han unido para organizar su reinserción a la economía, como este. Hola, bienvenida. Juntos por la Peluquería agrupa a grandes y pequeños salones que han elaborado con epidemiólogos y biólogos un protocolo aplicable a negocios de todos los tamaños, iniciando siempre con la toma de temperatura. Medidas básicas de seguridad para los clientes, como la entrega de la limpieza de las manos. Entrega de EPPs, elementos de protección básica como guantes estériles, mascarillas. Sabemos que es obligatorio portar una mascarilla, pero sin embargo consideramos que brindarle estos elementos al cliente dentro del salón nos va a permitir mantener el ambiente limpio y estéril. Todas las promotoras van a tener elementos de protección personal. Reducir el aforo a la mitad, atención previa cita y distancia mínima obligatoria. Pero, ¿en un negocio de alto contacto se puede evitar el COVID-19? El uso de los EPPs básicos es lo que nos va a permitir reducir cualquier riesgo de contagio, como guantes, mandiles antifluidos, los protectores faciales que son indispensables, las mascarillas que son descartables, se les entrega capas, que son capas de uso normal, que pueden ser descartables o pueden ser lavables. Lo que antes era una barra de dispendio de snack, ahora se convierte en una barra de esterilización de herramientas. Con este protocolo el riesgo se puede reducir, también en salones como este, dedicados a manicure y pedicure, sumando un sistema nuevo. Las mesas tendrán una lámina protectora para evitar el contacto directo entre el personal y las clientes. Los instrumentos serán limpiados, desinfectados y esterilizados en este horno después de cada uso. Espacios controlados. Pero ¿cómo manejar lugares grandes como los 100 malls que existen en el país? Nosotros tenemos controles digitales en todos nuestros centros comerciales, donde tenemos en tiempo real el aforo que está en este momento en cada centro comercial. Como podemos ver ahí en la pantalla exterior de este centro comercial, nos dice que este aforo temporal de 10.247 personas, que es el 50% de lo que estaba autorizado. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que ingresa a un centro comercial queda registrada y aparece en la pantalla. Es correcto, en tiempo real. Este es un dato en tiempo real. Julio Pavletich, representante de Real Plaza, nos muestra el sistema digital que permite controlar en segundos el aforo. Cuando llega al 80% de la capacidad nueva, se lanza una alerta y cada 5 minutos, a partir de ahí, si el tráfico sigue incrementando, nos va a lanzar una alerta nueva. Cuando llega al 90% del aforo, nosotros disponemos el cierre de las puertas de ingreso de los centros comerciales y a partir de ahí controlamos que entren tantas personas como salen, ¿no? Hoy en los malls solo funcionan supermercados, farmacias y bancos, y para ello han implementado señalética, alcohol y toma de temperatura en los ingresos. Pero pensando en reabrir, han sumado 7 protocolos COVID a los 20 que ya tenían. Estos ascensores tienen un aforo para 24 personas normalmente. Lo hemos limitado a 4. Y de esta manera. Ingresas, sigues, tú te paras según la flecha, ¿no es cierto? En este caso giras porque tu flecha está al revés. Yo me paro así, vamos manteniendo la distancia y no tenemos contacto. En la escalera hemos pintado 3X y un paso de pies. Lo más cerca que debe estar una persona y otra es esto. En cada ingreso de los servicios higiénicos tenemos un dispensador de alcohol gel que previo al ingreso uno dispone. Y en los urinarios, igualmente, hemos inhabilitado un urinario de manera alternada para poder mantener la distancia entre uno y otro mínima de 1 metro. Limpieza permanente y desinfección cada 20 minutos. Con 50% de aforo se proyecta que entre visitantes habrá entre 2 y 5 metros de distancia mínima. Como este, malls como Plaza Norte ya tienen listo su protocolo y aseguran que podrían empezar a operar mañana mismo. Según Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, cada cambio recoge la experiencia de países donde ya reabrieron y reactivaron la cadena productiva. Nosotros somos la boca de salida de un montón de empresas medianas y pequeñas que hoy día están sufriendo porque no tienen cómo
vender. En los malls nosotros damos trabajo a 180.000 personas. Una idea que podemos barajar es que también se permita para que las tiendas de ropa y calzado, que ahora con el cambio de temporada pues la gente va a empezar a tener frío, es usar el delivery. Y esto puede hacerse, digamos, a partir de ciertas horas, con una reglamentación especial, pero sí le daría salida a un montón de stock que se está amontonando a un riesgo bastante menor. Muy buenas tardes. Vamos por el tercer día de caminata. Antes de la pandemia, Donet Calderón era uno de los 12.500 agentes inmobiliarios del país. Con la crisis y sin empleo, él y su familia se convirtieron en caminantes y recorrieron 890 kilómetros hasta su natal Cajamarca. Es parte de las más de 3 millones de personas ligadas al sector de la construcción, hoy paralizado, y que proponen la cuarentena inteligente. Estamos hablando que el sector inmobiliario y de construcción genera aproximadamente el 6% del PBI. Con la cuarentena inteligente proponemos desarrollar trabajo remoto a través de recursos tecnológicos de última generación y plataformas digitales que ya tenemos implementados. Además del uso de un protocolo de seguridad y sanidad, eso es bien importante, que ponemos a disposición del Ministerio de Salud para compartirlo con todos los peruanos. Una nueva normalidad que puede servirse de la inteligencia artificial. Se pueden utilizar desde sistemas de vigilancia hasta sistemas de control de calidad. Se puede identificar cuántas personas están en un sitio determinado. E incluso se puede extender este uso detectando otro tipo de cosas, como por ejemplo, que una persona tiene puesta una mascarilla o no. Cámaras programadas para detectar máscaras, movimientos y aforo cuando paulatinamente volvamos a la calle. Pero tras la cuarentena habremos cambiado. Y va a haber gente que no va a querer salir por el gran temor a contagiarse. ¿Qué implica contagiarse? En su fantasía, morir. Morir y dejar a las personas que quieren solas. Si la persona está desde ahorita con estos síntomas y este pánico y este miedo, por favor pidan ayuda. Hoy, como esta emblemática panadería, los negocios deben reinventarse y el Estado da reglas claras que repongan nuestra seguridad. Pero de nada servirá si nosotros saltamos los protocolos. Si no nos transformamos, no sobreviviremos. Y ya estamos conectados vía Skype con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, porque se ha anunciado reapertura de actividades y se ha incluido, por ejemplo, en el primer tramo de mayo a los hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales, pero la programación alcanza, por supuesto, restaurantes, entiendo, hasta agosto en estas 4 fases que ha mencionado el presidente. Así que vamos a conversar de eso con el ministro. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela. Sí, es exacto. Ya se ha aprobado la primera fase del reinicio de las actividades. Hay que aclarar y hay que, digamos, enviar un mensaje de tranquilidad de que este reinicio de las actividades va a ser paulatino, va a ser de tal manera que podamos ir también controlando sus efectos en cuanto al movimiento, en cuanto a la transmisión del virus que todavía está presente y por eso es que se están aprobando en distintas fases. Comprendemos obviamente la necesidad y la preocupación de todos los peruanos que compartimos en cuanto ya necesitamos empezar a salir también a hacer nuestras labores, a recibir ingresos, a recuperar empleos, pero siempre cuidando la salud de todos los peruanos, Pamela. Y lo que has mostrado en el reportaje es un ejemplo de cómo debemos estar todos preparados, tanto el sector privado como el sector público, afinando y sacando los protocolos de bioseguridad que nos permitan tener esa tranquilidad a todos. Hagamos algunas precisiones porque hay personas que con la publicación del decreto supremo hoy día interpretan que ya a partir de mañana empiezan las actividades. Pero hay protocolos que se tienen que publicar aún para recién hacerlo. Explíquenos eso, por favor. Es cierto, el día de hoy lo que se ha aprobado es la primera fase de reinicio y se ha aprobado en el anexo toda la lista de estas actividades que van a poder
empezar en los siguientes días. ¿Qué se necesita para que puedan empezar? Dos cosas muy puntuales. Una resolución ministerial de cada uno de los sectores competentes en determinadas materias. Por ejemplo, en el caso de hoteles va a ser una resolución nuestra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que indique cuáles van a ser los criterios, tanto, digamos, territoriales, como los criterios de que tiene que cumplir cada establecimiento para poder iniciar. Igualmente se va a establecer la fecha exacta a partir de cuál esa actividad específica va a iniciar. Y la segunda es una resolución ministerial también que disponga el protocolo sanitario sectorial. Hasta ahora lo que tenemos son los protocolos marcos que han estado funcionando en una, digamos, coyuntura sin COVID, pero estos protocolos adicionales son específicos para atender, obviamente, una problemática de una pandemia, en particular relacionada al COVID. Así que, una vez que salgan esos dos documentos por cada una de las actividades, uno de ellos indicando la fecha exacta de inicio, es que vamos a poder empezar. Ok, entonces eso tiene que ocurrir necesariamente en esta semana porque el lunes 11 se interpreta que ya esto entra en vigencia. Es exacto lo que has dicho y el propio decreto supremo nos da solo 5 días a los sectores para que estos documentos normativos ya estén emitidos. Por supuesto, algunos van a salir seguro mañana, pasado, van a ir saliendo en estos 5 días que tenemos y se van a determinar con exactitud las fechas en las que se van a iniciar durante el mes de mayo. En algunos casos van a ser la primera semana, en algunos casos la segunda semana, en algunos la tercera semana y así la cuarta semana hasta que acabe esta primera fase. Hagamos la evaluación del resultado de la primera fase y dependiendo de que el resultado sea positivo, empecemos con la segunda fase. Eso es bien importante porque, claro, puede pasar que se retrase un poco entrar a la segunda, tercera fase en la medida en que se observe si los casos de contagio se desatan, si se mantienen en la duplicación de casos cada 8 días, la intención, entiendo, es que ese periodo se amplíe cada vez más, pero depende del comportamiento del contagio, de los contagios, ¿no? Es cierto. Hay que tomar en cuenta que en estos momentos nuestra economía está, digamos, funcionando con alrededor del 44% de su capacidad en las actividades que han estado funcionando porque son esenciales. Con esta primera fase vamos a hacer que paulatinamente en este mes empiecen una cantidad de actividades que van a llevar a acercarnos casi al 70% de funcionamiento de nuestra economía. Entonces tenemos que hacerlo con la seriedad del caso y paulatinamente. Y evaluar al final de la fase para ver si ya estamos en una condición sanitaria que nos permita iniciar la segunda, que va a sumar una serie de puntos adicionales del PBI, cerca de otros 10 puntos de PBI a las actividades que inician. Entonces, eso obviamente significa también movimiento de personas, así que tenemos que hacerlo de manera paulatina y responsable. Eso siempre, es lo que me preocupa, Pamela, ministro. tomando en consideración que lo principal es salvaguardar la vida de todos y la salud de todos y cada uno de los peruanos y, por supuesto, también ya dar pase al reinicio de estas actividades económicas. A ver, dos cosas. La movilización de personas preocupa mucho porque bajo el entendimiento que el lunes 11 se levantan la mayoría de restricciones, ¿cómo se va a controlar el tema de la circulación de personas? O sea, se interpreta que el lunes 11 se levanta la cuarentena y la gente va a salir a las calles. ¿Cómo se va a manejar el tema del transporte masivo para proteger la distancia, los aforos y evitar las grandes aglomeraciones que es donde se producen los contagios? Es cierto, lo que mencionas, para eso estamos estableciendo una serie de criterios. Hay algunas actividades en las que, por ejemplo, se va a permitir un inicio gradual en cuanto a los aforos, por ejemplo, limitados al número de personal mínimo necesario. Te doy el ejemplo de el inicio de las actividades productivas que tienen órdenes de compra de exportación que estaban ya por vencer o vencidas, es decir, necesitamos rápidamente posibilitar que no vayan a perder este relacionamiento internacional que luego es muy difícil empezar. Para estas empresas, por ejemplo, se les va a permitir el reinicio por el número de días que necesiten para completar la orden de compra y con los trabajadores mínimos necesarios para esa actividad. Es decir, no es que vamos a abrir al 100% en todos los casos de las actividades que se han incorporado
al 100% de sus trabajadores. Tiene que ser paulatino, tú bien lo has mencionado. Y por supuesto, en cuanto a los medios de transporte, vamos a ir también haciendo una estrategia gradual de tal manera que los medios de transporte que en estos momentos son públicos, que están funcionando, también se vayan sumando digamos, paulatinamente la posibilidad de los medios no motorizados. Estoy hablando, por ejemplo, de la bicicleta, para distancias cortas, por supuesto, claro, que se está preparando la ATU y se está preparando en los municipios con una red más amplia de ciclovías que nos permitan también empezar con medios de transporte que nos garanticen diversas alternativas que se complementen. Ministro, ha trascendido que para la segunda fase, a fines de julio, fines de junio y fines de julio, por ejemplo, fines de junio, transporte interprovincial y aéreo nacional, y para fines de julio ya se contempla transporte aéreo internacional. ¿Es correcto? ¿Está contemplado así? Bueno, esta fue una propuesta que ha trasladado exactamente el Poder Ejecutivo y que se discutió en el grupo intersectorial que tenía varios representantes. Y lo que has dicho es exacto, pero hay que decir algo también que es muy pertinente. Cada una de las siguientes etapas, y perdona que sea reiterativo, va a empezar dependiendo de las condiciones sanitarias. Si vemos que terminada la primera fase, las condiciones nos garantizan tener la posibilidad ya de abrir, por ejemplo, el transporte aéreo nacional restringido hacia localidades que tengan ese control sanitario apropiado, o el interprovincial terrestre también restringido a esos lugares que ya al nivel sanitario nos permiten tener esas garantías, se hará. De lo contrario, se tendrá que ir viendo paulatinamente las mejores fechas para ese reinicio de actividades. Siempre hay que tomar en consideración que lo que queremos es controlar, mantener bajo control la epidemia en el país, no, por supuesto, generar nuevos focos que vayan a generar nuevas olas de contagio. El transporte aéreo internacional, además, me imagino que depende de, abrir fronteras, no solamente las del Perú, claramente se abren las fronteras, pero también la apertura de fronteras en el mundo y que ningún país ponga, digamos, limitaciones para que pasajeros peruanos lleguen a sus países, tomando en cuenta la coyuntura actual, que somos el segundo país en Latinoamérica con más casos de contagio. Entonces eso puede presentar un inconveniente para viajar al extranjero. Tú lo has dicho correctamente. La inicio de transporte internacional va a depender no solamente del Perú, va a depender de las contrapartes. Es decir, en un inicio va a ser solamente entre aquellos países que ya tengan un control apropiado y que garanticen haber establecido los protocolos para el transporte aéreo de pasajeros que permitan esa seguridad. Es decir, no va a ser en primer momento una apertura amplia. Y tiene que ser así, además, porque precisamente el principal foco de traslado de esta pandemia ha sido el traslado de personas por las fronteras, principalmente aéreo en un inicio. Entonces tenemos que controlar eso. Por eso recién se empieza en una tercera fase y también de manera restringida a, digamos, destinos sanitarios. Y nuevamente, previa de la evaluación, cuando pasemos la segunda fase y evaluemos las condiciones sanitarias, veremos si estaremos ya preparados para iniciar esta tercera con el transporte internacional aéreo. Además hay que tomar en consideración que no vamos a esperar, digamos, a que lleguen cada una de las fases para estar preparados. Ya los distintos ministerios estamos elaborando todos los protocolos correspondientes para que, llegado el momento de la toma de decisiones, la claridad sean, digamos, se puedan establecer con claridad las fechas exactas y de esta manera las actividades puedan iniciarse. Siempre tomando en consideración la salud de los peruanos primero. En el tema de importaciones, exportaciones y comercio de bienes orientados al sector retail están programados, entiendo, para junio. Y ya me quedó claro que todo depende del comportamiento de la primera fase de las curvas de contagio. Pero el sector retail va amarrado también al tema del funcionamiento de centros comerciales, de tiendas, aforos. Entonces es una cadena, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Hay anuncios en este sentido? Es cierto, es cierto. Tenemos que tomar en consideración que en cada fase no solamente es la actividad específica, sino una serie de actividades conexas que son necesarias, sin la cual una de esas actividades no podría funcionar. Y lo que acabas de mencionar es evidente. Por ejemplo, cuando se abra el retail, tiene que abrirse también la posibilidad de que estos centros comerciales también entren en funcionamiento. En la propuesta del Ejecutivo, estas actividades de manera conjunta están en una segunda fase, pero con algunas restricciones, por ejemplo, los aforos limitados, como tú bien has presentado en tu reportaje. En el caso de los centros comerciales, ellos están ya preparados para poder iniciar con aforos limitados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un inicio va a tener que ser así, Pamela, porque hay que comprender
y esto es importante que todos podamos compartirlo. Sí, todos queremos que empecemos a recuperar nuestra economía, sí, pero tenemos que hacerlo paulatinamente, de tal manera que no pongamos en riesgo la estrategia de control sanitaria en el país por parte en relación a esta epidemia. Hacia fines de agosto hay una gran cantidad de actividades que podrían reiniciarse observando el comportamiento de las fases anteriores. Hemos visto el rubro peluquerías, que son decenas, ¿no?, de pequeñas cadenas grandes. Han sido dejadas para el final, igual que entretenimiento, arrendamiento, transporte nacional, internacional, centros de entretenimiento. ¿Por qué belleza hacia el final si pueden observar, por ejemplo, protocolos como los que hemos visto en el reportaje que acabamos de propalar? Creo que es importante aquí destacar algo, Pamela. Esto ha sido primero una propuesta, pero el hecho concreto y real es que al día de hoy hay una fase aprobada, la primera. Ya. Eso quiere decir que hacia adelante podemos precisamente evaluar y ver si era conveniente o no en determinada fase una u otra actividad. Y si alguna nos garantiza la posibilidad de tener unos protocolos que nos permitan esa tranquilidad, puede moverse de fase. Las siguientes fases todavía no están aprobadas, van a ir aprobándose paulatinamente conforme se va viendo el resultado de cada una de ellas. Así que lo concreto y real es que al día de hoy tenemos una primera fase aprobada, una lista de 27 actividades que van a iniciar una vez que las resoluciones ministeriales con la fecha exacta y las condiciones y las resoluciones ministeriales con los protocolos de bioseguridad ya estén emitidos. ¿Qué entidad certificará que efectivamente la convocatoria de estas empresas, de estos sectores autorizados a ponerse en marcha, cumplan con el tema que ha mencionado? Número reducido de trabajadores, digamos, el equipo mínimo indispensable para echarse a andar. Y que no sea una cosa de aglomeraciones y que dispare nuevamente las cifras de contagio y detenga el avance de las siguientes fases. Muchas gracias por tu pregunta, porque me permite muy rápido decirte cuál es el proceso. Una vez que salgan esas dos resoluciones ministeriales con la fecha, las condiciones y el protocolo, las empresas van a tener que entregar a la entidad correspondiente. Por ejemplo, en el caso de hoteles, al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, ¿no? Hoteles categorizados, porque recuerda que ya los hoteles que están atendiendo la emergencia están funcionando. Sí. Eso van a tener que adecuarse. Van a tener que enviar al sector competente su plan de implementación y vigilancia que esté acorde con los lineamientos generales que emitió el Ministerio de Salud hace unos días atrás y el protocolo específico. Una vez que el sector revisa, va a dar una aprobación virtual lo más rápido posible y con esa aprobación esta empresa va a tener que hacer un registro virtual en el sistema COVID del Ministerio de Salud y va a tener su número de registro con el cual va a poder empezar a funcionar. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer las distintas instituciones del Poder Ejecutivo Nacional es salir en apoyo a los municipios en cuanto los municipios tengan competencias o llevar adelante la supervisión si es que algún sector la tiene de acuerdo a ley. Es decir, luego viene la etapa de fiscalización para poder desde el primer día estar en el terreno contrastando, verificando y vigilando, por supuesto, que los protocolos se están cumpliendo. Pero aquí además es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía y a las empresas a que tengamos un rol vigilante, un rol responsable. El gobierno, por supuesto, y los gobiernos municipales y regionales van a cumplir con su rol de vigilancia, pero la propia ciudadanía puede acompañarnos. Vamos a transparentar la lista de las empresas que van a tener autorización y pueden también ser actores participativos de una fiscalización propositiva, activa, de tal manera que todos como sociedad podamos salir adelante en este momento tan complejo. Ministro, muchas gracias por atendernos esta noche aquí en Día D. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos ha quedado claro que también es Día D reactivar la economía, pero que sea de modo responsable, responsabilidad de los empleadores de cumplir con los protocolos, de cumplir con eso que acaba de señalar el ministro, el equipo mínimo indispensable, no exponer innecesariamente al empleado a los contagios. El virus viaja en nuestros pies. Hablemos de los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar esta pandemia. El presidente decía, este es un virus democrático, ¿no? Porque le afecta al billetón y al que no tiene nada. Afecta sobre todo y de una manera muy dura a quien menos tiene. Entonces hay emprendimientos de autoridades locales, como el alcalde de Lima, la Casa de Hacho, una casa de refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Pero hay emprendimientos que son dignos de mencionar, de grandes empresas que decidieron
poner el hombro. Por ejemplo, ¿no? Esta entidad bancaria que dice canjea tus millas por canastas de alimentos para los que menos tienen. O la cervecera que dice ya no voy a fabricar con esta agua chela, voy a embotellar agua y voy a llevar camiones cisternas a los cientos de familias que no tienen agua potable. O el emprendimiento más pequeño de los que hacen vodka, ¿no es cierto?, de papa, y dicen ahora el alcohol que utilizaba lo voy a convertir en alcohol para limpieza en las comunidades altoandinas, o llevarle leche a los que no tienen. O este proyecto ambicioso, por ejemplo, que va a ver la luz en mayo, de levantar un hospital COVID exclusivamente para los miembros de la policía que se lo merecen, que se lo han ganado. La nota de Percy Guzmán. Hola amigos de Día D, nos encontramos aquí en la Asociación Familiar Sector B Santa Rosa de Campoy en San Juan del Lurigancho. El día de hoy vamos a hacer la entrega de canastas de víveres a 100 familias de esta asociación. Necesitamos una luz de esperanza, una luz de futuro, y en ese sentido tenemos que estar unidos como sociedad, dar lo mejor de nosotros, sacar ese espíritu solidario. Existe algo muy especial que sucede cuando ayudas, un sentimiento de gratitud por la comunidad, por los que menos tienen, una sensación de optimismo en medio de la difícil situación que a 49 días de la cuarentena golpea sin compasión a los más necesitados, seres humanos que agradecen con el alma cualquier muestra de solidaridad. ¿Cómo has estado viviendo estos días? ¿De qué? Sobreviviendo, matando mi gallina, mis pollos, algo para poder vivir, porque no tengo un trabajo estable, por lo que estoy un poco discapacitado, no tengo un trabajo estable. Gracias, y me sorprendieron, gracias. Estas campañas benéficas buscan aplacar de alguna manera el estado de emergencia nacional que afecta a los más vulnerables, compatriotas que no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar al coronavirus COVID-19. Por eso, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien acaba de culminar con la repartición de 5.400 canastas básicas a las familias más frágiles de Lima Metropolitana, analiza la situación de vulnerabilidad en el país. Nosotros somos un país pobre, un país que está saliendo adelante y tiene instituciones dentro de todo precarias y que tenemos que ir mejorando y ajustando. Dentro de eso hay mucha gente vulnerable, como bien has señalado tú, y es justamente la gente que más sufre esta pandemia. La comuna limeña reaccionó de inmediato cuando el estado de emergencia sanitaria empezó, brindando cobijo a los invisibles de la capital. Indigentes que encontraron en la Plaza de Hacho la comodidad que no tenían en la calle. Un lugar donde pueden alimentarse, descansar y despertar sin que el sol les queme la cara. Tenemos varias cosas que hemos hecho desde el momento de haber tomado conciencia sobre los invisibles de la ciudad y haber hecho el esfuerzo grande de poder armar la casa de todos en Hacho, que está dándoles el cobijo actualmente a 122 personas, pero que a la vez nos llevan a otros retos. A raíz de esta gran iniciativa con la Casa de Todos, el municipio de Lima inauguró la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. Además, repartió en diferentes zonas de la capital, donde la vida depende del día a día, canastas familiares, agua potable y pollos enteros, para que esta población vulnerable pueda alimentarse. Yo agradezco a todas las personas que se han unido en esta campaña, en esta manera de buscar darle lo mejor de sí a nuestra sociedad y luchando contra esta pandemia, ser mejores ciudadanos, mejores peruanos. A pesar que el gobierno ha reactivado un plan económico para la contención, implementando medidas por más de 67 millones de soles, no es suficiente.
Teniendo en cuenta que los niveles de pobreza en el país alcanzan el 25% de la población, es aquí donde surge la iniciativa de la empresa privada como Interbank, entidad financiera que encontró la fórmula para que sus clientes colaboren con los más vulnerables, donando las millas acumuladas en sus tarjetas de crédito para el programa Destinos Solidarios. En la plataforma Benefit, los clientes pueden entrar, ellos ven cuántas millas tienen y pueden seleccionar la canasta que desean para algún grupo vulnerable que desean en una combinación con millas, y también si le faltan millas también puede completar. Identificamos 5 poblaciones vulnerables, que son adultos mayores, familias, niños, personal de salud y personal de la policía. Y junto con Juguete Pendiente diseñamos canastas para cada uno de estos grupos. Este banco, gracias a la sociedad con la organización Juguete Pendiente, ha logrado repartir víveres, canastas, kits de higiene y bioseguridad. Gracias a la campaña que promueve esta ONG, Juntos nos hacemos cargo. Hola a todos los amigos de Día D. Estamos aquí en el distrito de Villa El Salvador, en el Colegio Pachacútec 669, dejando víveres para las canastas que se entregarán a las familias más vulnerables. Queremos agradecerle a todos su colaboración. Recuerden que la solidaridad es lo que va a sacar a este país adelante. Esta campaña cuenta con 4 ejes súper importantes: recaudación, salud mental, investigación y voluntariado digital, los cuales de manera integral funcionan como un eje para poder llevar ayuda a todo aquel que nos necesite. El compromiso con los más necesitados también es atendido por la multinacional de capitales peruanos Alicorp, empresa líder en elaboración de bienes para el consumo humano, generando importantes aportes económicos al país y que cuenta con el propósito de apoyar al programa que busca contribuir un mañana mejor. Ayuda al que ayuda. Es un programa que busca contribuir, en primer lugar, con aquellas personas que están dando la batalla en el frente, el personal de salud, el personal de la policía. Este programa consiste en un aporte total de 15 millones de soles que se da fundamentalmente a través de alimentos, de productos de higiene personal, a través de canastas para esas poblaciones. El programa Ayuda al que ayuda ha generado que puedan repartir al personal de salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas más de 150.000 canastas. Además, a las poblaciones de escasos recursos entregaron 140.000 panes bicentenarios. También han realizado aportes monetarios a la Marina de Guerra para la construcción de 25 ventiladores mecánicos y el apoyo diario con insumos a la Fundación Pachacútec. Nosotros nos sumamos al esfuerzo que tiene la Fundación Pachacútec, a través de la cual ellos preparan diariamente desayunos, almuerzos y cenas para 350 personal de salud del Hospital Carrión. Nosotros lo que hacemos es poderles entregar a ellos productos, insumos que les permitan y que los ayuden a hacer estas comidas, digamos. Los nuevos emprendimientos también se han puesto de pie en medio de la pandemia, como los amigos creadores del primer vodka peruano elaborado de papa nativa, quienes ante la necesidad del estado de emergencia transformaron su proceso productivo de la bebida espirituosa para la elaboración de alcohol antiséptico de papa nativa. Nosotros veníamos procesando vodka antes de la emergencia sanitaria. Ese lote que estaba en proceso, transformarlo en alcohol antiséptico a 70 grados para donarlo a las comunidades. Hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Pasos en el departamento de Huancavelica, la cual va a destinar esta donación a más de 450 familias de 17 comunidades, ¿no? Todas son comunidades paperas, las cuales no solo se han visto afectadas por esta emergencia sanitaria, sino también por, primero, la bajada de precio. O sea, hoy en día el kilo de papa está costando mucho menos, y también al ser un producto perecible, muchos de ellos se está perdiendo en el campo, ¿no? Por eso, cada vez que suenan las campanas de la comunidad de Vista Alegre en Huancavelica, los campesinos de la Municipalidad de Pasos, quienes con mucha responsabilidad cumplen el aislamiento social obligatorio, reciben este alcohol elaborado con la producción de las papas nativas que ellos mismos cosecharon. Este alcohol de papa
que está saliendo por primera vez de esta zona del distrito de Pasos, de acá de Vista Alegre. Creo que es una gran oportunidad para nosotros y que el país toma conciencia y que realmente las grandes empresas nos pueden apoyar en comprar alcohol de papa para seguir procesando nosotros papa nativa en alcohol. Cabe destacar que esta donación ha sido financiada por los propios recursos de Vodka 14 Incas. Por eso buscan la colaboración de otras entidades para que estos campesinos puedan seguir produciendo papas para continuar con la elaboración de alcohol antiséptico, producto que ayudará a que estos compatriotas puedan protegerse del COVID-19. De los Andes peruanos no solo llega la agricultura, también surge el desarrollo ganadero, y es en Arequipa donde nace Gloria S.A., la primera empresa peruana líder en elaboración de lácteos. Hoy, con un importante compromiso social por el estado de emergencia, utiliza sus propios recursos operativos y de logística para distribuir donaciones que han beneficiado hasta el momento a 200.000 familias distribuidas en el sector salud, Fuerzas Armadas, instituciones gubernamentales e iglesias. Estas donaciones están distribuidas de la siguiente manera. Por ejemplo, en el sector salud hemos donado más de 58.000 litros de alcohol, guantes, mascarilla y otros elementos de protección, además de alimento para el personal de salud en los hospitales de Arequipa, Cajamarca, La Libertad y Lima. Con los otros sectores hemos logrado entregar más de 4 millones de raciones de alimentos, que han beneficiado a unas 200.000 familias. Hemos realizado acciones de donación directa con más de 40 municipalidades y hemos podido llegar a lugares más remotos y vulnerables con el apoyo del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Esta semana, ATV acompañó a esta conocida marca de leche peruana, quienes juntos a las Fuerzas Armadas llegaron hasta los lugares más recónditos de Cajamarquilla en San Juan del Lurigancho, encontrándose no solo con una realidad muy dura, también con el sincero agradecimiento de estas personas, porque al menos ese día estos pobladores tenían para comer en casa gracias a las donaciones de alimentos. ¿Vives solo? ¿Con quiénes compartes? ¿Vas a compartir estos víveres? Con mi esposa y lo voy a mandar un poco a mi hijo que está muy lejos de acá. ¿Dónde está su hijo? Por otro sitio, porque no lo puedo ver desde toda la cuarentena. Pero perdóname, sabes que te quiero mucho, te extraño un montón. Yo sé que tú también me extrañas. Tiene que pasar esto para estar bien, para estar más tranquilo, para estar más felices, porque de repente sales a la calle o salgo yo, nos podemos infectar y con este mal que está pasando va a ser peor. Prefiero no verte un mes y de ahí verte toda la vida para siempre. En tiempos de crisis por el coronavirus, la Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnston, embotelladora que cuenta con más de 140 años de existencia, sorprendió a todos cuando anunciaron que el agua que se destinaba para producir cerveza iba a ser utilizada para llenar 1 millón de botellas de agua y camiones cisternas. Hemos habilitado también todas nuestras plantas para poder permitir el acceso de cisternas para ceder el agua. Las municipalidades también han acudido y continúan acudiendo a nuestras plantas a recargar cisternas. Como sabes, mucha de la población menor capacidad de respuesta a la crisis no tiene acceso al agua, así que somos parte también de ese proceso, de esa solución. Esta empresa, conocida por elaborar diferentes marcas de cervezas, también presentaron estas fórmulas de ayuda con programas para apoyar diferentes rubros, como el gastronómico, con la iniciativa solidaria Unidos por la Mesa. También a las bodegas con la creación de Tienda Cerca. Además, han puesto su logística de camiones a disposición del gobierno para transportar a las zonas rurales del Perú alimentos, alcohol y libros para el programa Aprendo en Casa. Pero lo más importante es la construcción del primer hospital COVID para la Policía Nacional del Perú. Es un hospital que le va a permitir a la policía activar 30 camas de atención y 15 camas de servicio de UCI, con respiradores y todo el proceso que corresponda. Y ya estamos en plena construcción. Nuestra ambición es entregarlo el 15 de mayo. De manera que habremos tomado menos de mes y medio en hacerlo. Existe una amplia lista de empresas que sumaron acciones para mitigar el impacto de esta pandemia, como esta conocida marca líder en la industria de la belleza, quienes han donado alcohol en gel y productos de cuidado personal,
o esta inmobiliaria que lanzó la campaña para apoyar con créditos que cubren hasta el 50% del valor de una casa para los profesionales que todos los días arriesgan sus vidas en primera línea. Diferentes iniciativas solidarias que muestran que no todas las noticias son negativas y nos deja el ejemplo que los peruanos siempre sacamos lo mejor de nosotros cada vez que nos toca ayudar a nuestros hermanos. Que seguiremos conviviendo con el virus, seremos machacones con este mensaje, porque con seguridad muchos están esperando que llegue el 11 de mayo para salir. Y la verdad es que el virus está ahí, y mientras que no haya vacuna y no haya aún un protocolo de tratamiento y medicinas perfectamente identificadas para mejorar la salud de los que están hospitalizados y no lleguen a UCI, tendremos que ser sumamente escrupulosos con el tema de las recomendaciones que ya conocemos. Solamente pedirles que no se expongan si no es necesario, que si puede seguir haciendo teletrabajo, que lo haga, que si puede evitar salir, que observe conducta de aislamiento social voluntario, porque ya no será obligatorio, porque el virus está a la vuelta de la esquina y los más peligrosos son los asintomáticos que ignoran que lo tienen, no hacen síntomas, pero quizás si usted contrae la enfermedad sí, o quizás usted no, pero lo lleva a su casa. Y probablemente el adulto mayor que viva con usted o su hijo o su esposa pudieran contraerlo y hacer síntomas y terminar necesitando, en el mejor de los casos, una cama hospitalaria, en el peor de los casos, una cama UCI. Y recordemos esta cifra que hemos dado hoy, ese porcentaje, 40% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no sobreviven. Entonces son cifras preocupantes. Tenemos que hacer una pausa, pero antes comentarles que ya estamos de lunes a viernes al mediodía con una nueva franja informativa en ATV. En contacto todos los días conmigo al mediodía. Vamos a ver. En tiempos difíciles es importante mantenerse informado, porque el conocimiento nos da el poder de cambiar las cosas. Y para obtener lo que necesitas, estamos en contacto. En contacto con Pamela Bertis. En contacto, de lunes a viernes al mediodía en ATV. Acompáñeme de lunes a viernes al mediodía. No solamente es información, son entrevistas, son enlaces en vivo y es poner en contexto la noticia, analizar la noticia de lunes a viernes al mediodía en ATV y en simultáneo en ATV Más Noticias. Con esto yo me voy a la pausa y vamos a regresar con unas imágenes que francamente sacan roncha. ¿Qué les puedo decir? Hay un mañoso que anda suelto en Chorrillos y que aprovecha el descuido de las mujeres que van a hacer sus compras a la bodega para toquetearlas indebidamente. La víctima que aparece en el video, podemos poner un poquito del video, lo ha identificado, pero el tipo sigue suelto. Así que regresamos y se lo mostramos al volver de la pausa aquí en Día D. Les comenté antes de la pausa que ha sido perfectamente grabado en flagrancia un acosador sexual en Chorrillos. Y el video es más que repugnante porque este sujeto que vemos eso que acaba de hacer, esta acción que acaba de hacer, agacharse para ver las partes íntimas de esta muchacha que está haciendo compras en una bodega en Chorrillos. Toda la acción empieza antes y ahí están viendo, este sujeto llega, está con la mascarilla puesta, se pone detrás de ella como esperando su turno sin la distancia necesaria y lo que está ocurriendo es que está tocando sus partes íntimas, ¿no? En buen cristiano y a esta hora se puede decir, este sujeto se está masturbando, ¿ok? Luego toma su bicicleta, parece que va a emprender la retirada, lo vamos a ver salir de cuadro, pero luego va a regresar, coloca su bicicleta en otro lugar, regresa, aún tocando sus partes íntimas, se saca la mascarilla, y ahí esa es la escena que hemos visto, se agacha para ver las partes íntimas de la muchacha, pero ahí se ha sacado la mascarilla, y ahí quienes viven en Chorrillos y conocen a este sujeto, tenemos la seguridad de que perfectamente lo pueden identificar.
Esta muchacha, la víctima, ha tenido la valentía de ir, sentar la denuncia, están las imágenes. Lo que necesitamos es la solidaridad de los vecinos de Chorrillos y apelamos a quienes hayan identificado a este depravado que por favor nos hagan saber su identidad, su ubicación, para que sea detenido. Porque este sujeto suelto en plaza es un peligro para otras mujeres. Y no voy a apelar al lugar común, podría ser tu tía, podría ser tu hermana, podría ser tu prima, tu mejor amiga, pero es que la verdad es que es así. Entonces, si alguien que vive en Chorrillos lo ha identificado cuando este sujeto se ha retirado la máscara y ha sido capturado en video así, que por favor haga saber a las autoridades quién es. Y si sabes dónde vive este sujeto, por favor, denúncialo para que intervenir inmediatamente. Este sujeto es un depravado. Es un monstruo, esto es asqueroso, esto es imperdonable y no podemos permitir que alguien más sea sometido a ese vejamen. Dirá usted, pero si no la tocaron. Por favor, por favor. Y con esto nos despedimos. Recuerde, mañana al mediodía nos encontramos completa información al mediodía en Contacto en la señal de ATV y ATV Más Noticias. Y por supuesto, hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10 aquí en Día D. Pasen buenas noches.